Hola niños, espero que se encuentren muy bien y que estén preparados para seguir escuchando sobre la palabra del Señor. Así que para comenzar, acompáñenme todos juntos para orar, por favor. Ahí en sus casas, cierren sus ojos. Amado Señor, en este día te damos gracias, papá, por tu amor, Señor, por tu Hijo. Te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, el conectarnos a través de estos medios, Señor, para poder escucharte, Señor, y seguir conociendo de tu verdad, bendito Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos con todo nuestro corazón que seas tú el que esté hablando a través de mi vida, Señor, a través de mi boca, que sea tu Espíritu Santo llegando a cada corazón de cada niño o de cada persona que va a ver este video, Señor, y que en este tiempo, Señor, nos permitas estar conectados contigo, Señor, para que sea tu Espíritu el que nos guíe, Señor, el que abra nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar y para obedecerte, bendito Padre. Te damos tantas gracias por todo lo que tú nos das y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén. Y muy bien, pues ahora sí vamos a comenzar con la clase. Muy bien, niños, entonces veíamos al inicio que la clase se llama Evangelismo de la Biblia. Pero vamos a ver qué significa esto. Para comenzar, pues la palabra evangelismo es la forma en la que nosotros predicamos o cómo le compartimos a las personas acerca de Jesús el Cristo. Pero para comenzar con esta clase vamos a ver cómo era el evangelismo de Jesús, cómo es que Jesús compartía. Y para esto vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 17, que nos dice: a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Entonces aquí en estas palabras nosotros podemos ver cómo es que Jesús les compartía a las personas, les decía: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque eso era el problema más grande que tiene la humanidad en ese entonces y en estos días, ¿verdad que sí? Que está separado de Dios y que está en pecado a causa de Satanás. Entonces, por eso Jesús es que Él les decía que se arrepintieran de sus pecados y que volvieran a Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y quién es ese reino de los cielos? Jesús el Cristo les estaba mostrando que Él era ese único Salvador que los podía reconciliar nuevamente con el Padre. ¿Pero qué más hacía Jesús? Si seguimos leyendo en el versículo 18, nos habla sobre los primeros discípulos, es decir, la búsqueda y llamado que Jesús hacía para compartir con sus discípulos. Vamos a leer. Nos dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Entonces ya vimos que Jesús predicaba acerca de ese reino que se acercaba, del reino de los cielos, y también podemos ver cómo es que Él buscó y llamó a sus discípulos. ¿Sale? Entonces ese es nuestro primer punto. El evangelismo de Jesús, primero Él buscó y llamó a aquellos que lo iban a seguir. Y después, ¿qué más hizo el Señor? Vamos a leer Mateo 9, versículo 35, que nos dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, el siguiente punto en cómo Jesús hacía lo que es el evangelismo es enseñando. ¿Verdad que sí? Que les enseñaba de la palabra, les enseñaba acerca de ese reino que venía. Entonces así es como era el evangelismo de Jesús. Él primero fue y buscó y llamó a aquellos que lo iban a seguir, y ya que estaban esos discípulos, ya que había esas personas que lo seguían, Él les enseñaba cuál era la verdad, cuál era el camino que debían de seguir. Pero ¿qué más nos decía? Que él sanó toda clase de enfermedades. ¿Para qué creen que Jesús hizo esto? Pues lo hizo con el propósito de que ellos pudieran ver y creer que realmente Él era el Mesías que el Señor había enviado. Por eso es que con esas obras, con esos milagros,
Jesús nos demostró y les demostraba a esas personas que Él era el Hijo de Dios. Muy bien, ya vimos cómo era el evangelismo de Jesús, cómo Él lo hacía, pero ahora vamos a ver cómo es el evangelismo que Jesús enseñó. Es decir, cómo le dijo a sus discípulos que ellos tenían que ir y compartir una vez que Él ya no estuviera. Vimos que Jesús buscó y llamó a sus discípulos, ¿verdad que sí? Y les enseñó acerca de la palabra y la verdad de que Él era ese Mesías prometido. Pero ahora vamos a leer en Mateo 17 cómo nos dice que Él iba enseñando a sus discípulos. Dice, vayan y anuncien que el reino del cielo está cerca. Entonces podemos ver cómo es que Jesús le dijo a sus discípulos que fueran y les dijeran que el reino de los cielos estaba cerca. Así como Él predicaba, arrepiéntanse y conviértanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Eso mismo es lo que quería que sus discípulos le transmitieran a las personas, porque solo de esa forma es que ellos iban a poder creer que realmente Jesús era ese Mesías. Y pues es la verdad que nosotros tenemos que compartir, ¿verdad que sí? Si seguimos leyendo en el versículo 11, nos dice, cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Una persona digna es aquel que ya está preparado, que el Señor ya eligió, porque va a creer y va a aferrarse a ese evangelio, a esa buena noticia de Jesús el Cristo. Entonces, como les dijo, cada vez que entren a una aldea o a una ciudad, es decir, en cualquier lado que ustedes vayan, busquen, así como Él los buscó a sus discípulos, ahora ellos tenían que ir y buscar a los dignos. ¿Verdad que sí? Es decir, a todas esas personas que el Señor ya tiene preparadas. ¿Para qué? Pues para poder creer en el Evangelio, creer que Jesús es el Cristo. Pero ¿qué más nos dice? ¿Cómo más les enseñaba? ¿Qué más les decía el Señor? En Mateo 13:44. Vamos a ver qué nos dice. Dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Aquí nos está diciendo que ellos primero tenían que entender el gran valor, el gran tamaño del evangelio, de ese reino de los cielos. Que así como un vendedor, un comerciante encuentra una perla preciosa de mucho valor, vende todo lo que tiene, deja todo lo que hace, ¿para qué? Para conseguir esa perla preciosa que quería. Así tiene que ser el evangelio en nuestras vidas, que dejemos todo lo que hagamos, así como los discípulos que dejaron a su padre, dejaron su trabajo, dejaron lo que estaban haciendo, ¿para qué? Para ir y compartir a esos dignos, encontrarlos, ¿y para qué? Para que el Señor pueda volver en nuestros días, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces ahora, para terminar, vamos a ver cuál es el evangelismo de la Biblia, cómo es que la palabra nos muestra que lo hicieron muchas personas, cómo lo hizo Jesús y cómo es que ahora nosotros lo tenemos que hacer. Primero, es todos aquellos que realmente han recibido esta verdad en su corazón, esa revelación de parte de Dios, son aquellos que podemos hacer el evangelismo de la Biblia. Vamos a leer Mateo 11, versículo 27. Que nos dice, mi Padre me ha confiado todo, nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Entonces aquí nos dice bien clara la palabra, que nadie conoce al Padre, nadie conoce a Dios, solo el Hijo, y nadie conoce al Hijo, solo el Padre, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlos. Es decir, que volvemos a lo mismo, aquellos dignos, aquellos a quien el Hijo decide mostrarles y revelarles para que puedan creer que realmente Jesús es ese Mesías. Entonces, podemos ver que es solo por revelación.
¿ok? Y después nos dice que se tiene que testificar acerca de Jesús el Cristo. Si nosotros leemos Mateo 24:14, nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que es necesario que todo el mundo, todas las naciones escuchen acerca de Jesús el Cristo. ¿Para qué? Para testimonio. Y entonces, una vez que todo el mundo haya escuchado, va a venir el fin. Es decir, que Jesús va a venir por aquellos que realmente creyeron, ¿sale? Y después podemos ver en la palabra muchos ejemplos de aquellos dignos, de aquellos discípulos que realmente hacían el evangelismo de la Biblia. Si leemos Hechos 4:33, nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí podemos ver cómo nos dice que ellos daban el testimonio con gran poder. ¿Por qué? Porque ahora era el Espíritu del Señor obrando a través de los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos realmente estaban creyendo y estaban anhelando ese regreso del Señor. Y otro ejemplo podemos ver a Pablo. Pablo, si vemos en Hechos 17:3, nos dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien él anunciaba, decía, es el Cristo. Entonces, muchas personas, muchos discípulos, nos muestran la palabra que daban testimonio de acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque realmente Él es el Cristo. Si muchas personas lo hablaban y lo demostraban con la palabra, pues ¿por qué creen que es? Porque realmente Él es el Cristo, es nuestro único Salvador, es el único camino para poder encontrarnos nuevamente con Dios. Y pues incluso la palabra nos da testimonio. Si leemos en Juan 5:39, podemos ver qué nos dice la palabra. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Era Jesús hablando, diciéndole a las personas que ellos leían la palabra porque pensaban que con leer la palabra o con lo que la palabra decía así nada más, ya iban a poder tener vida eterna, ya iban a poder ser salvos de ese pecado. Y no, eso no es cierto. Nosotros necesitamos creer en lo que la Escritura nos enseña, que es acerca de que Jesús es el Cristo. Cuando nosotros creemos y recibimos esa revelación por parte del Padre, es que ahora la palabra cobra sentido en nuestra vida y podemos ver al Cristo en cada parte de la Biblia. Y ese es el verdadero evangelismo, que nosotros podamos vivir y creer para que de esta forma en todos lados, en todo lugar donde nos paremos, podamos ser luz a las demás personas y con nuestra propia vida darles testimonio acerca de Jesús el Cristo. Y pues bueno, niños, esa es la clase. Ahora vamos a pasar con la actividad. Para comenzar, en nuestra hoja haremos una línea en el centro y en la parte superior pondremos la siguiente pregunta. Y en la parte inferior pondremos la pregunta ¿cómo lo estoy haciendo? Muy bien, entonces yo lo hice de esta forma, que pues cómo tenemos que hacer el evangelismo de la Biblia, pues tenemos que ir y buscar a los dignos, predicando como lo hizo Jesús, que es diciéndoles que se arrepientan y que vuelvan a Dios, y testificando acerca de Jesús el Cristo. Podemos hacerlo utilizando la palabra, así como lo hacía Pablo. Y pues testificar ¿a quién? A todas las personas, en todo lugar, a todos lados donde nosotros vayamos, necesitamos testificar acerca de la verdad del Evangelio de Jesús el Cristo. Y pues finalmente ustedes van a dibujar cómo es que ustedes lo están haciendo. Y ya que una vez que lo hayan hecho, pueden ir como comparando y para que ustedes piensen qué necesitamos mejorar, qué necesitamos hacer o qué no estoy haciendo, ¿sale? Muchas gracias y bendiciones para todos.